Anteriormente, el SAT solo buscaba a los pequeños contribuyentes. Este año, el SAT va por todos. A partir del 2026, las empresas que tengan operaciones con plataformas digitales como Amazon, Uber, Mercado Libre, también les aplicarán las retenciones. Hola valientes, este video va dirigido específicamente a aquellas empresas o personas que tengan operaciones con plataformas digitales. En noviembre de cada año se aprueba la Ley de Ingresos de la Federación. En este documento se aprueban las modificaciones o actualizaciones a las leyes fiscales. Hablando específicamente de los ingresos de la Federación, viene principalmente la parte de los impuestos. Una de las promesas de gobierno es que los impuestos no iban a aumentar ni se iban a crear nuevos impuestos. ¿Qué es lo que está pasando ahora con las plataformas digitales? En este caso, el ISR e IVA no se va a modificar, pero las reglas de cómo se calculan los impuestos cambian. El régimen de plataformas digitales no es algo nuevo, sin embargo, esto solamente aplicaba para personas físicas, es decir, emprendedores. Este régimen fue creado con la intención de regular las operaciones que se tenían en plataformas digitales. Y justamente se creó en el periodo post-pandemia. La pandemia dio lugar a un auge en estas operaciones en línea. Anteriormente los emprendedores tenían la idea de que como no se tenía un lugar físico o un local para vender, el hecho de que tú vendieras en línea se volvía algo informal. Cuando se creó el régimen de plataformas digitales hubo una revolución en cuanto a los impuestos, ya que ahora todos los contribuyentes que tenían este tipo de operaciones estaban fiscalizados. Con el paso del tiempo estas plataformas han ido creciendo constantemente y una de las estrategias o alternativas para que a los pequeños contribuyentes no se les fiscalizara o hablando en específico no se le aplicaran las retenciones era creando una persona moral, es decir, constituyendo una empresa. El cambio que vemos en 2026 es que las retenciones de las plataformas ya no solo aplican para los pequeños contribuyentes, sino también a las personas morales. Esto quiere decir que ya nadie se escapa de la fiscalización del SAT. Hablando específicamente de las retenciones, esto aplica para dos impuestos, tanto ISR como IVA. Si quieres conocer cómo aplican las retenciones para personas físicas, aquí te dejo este video. En el caso de las personas morales, vamos a ver qué cambios son los que nos aplican. En el caso de ISR, a las personas morales les aplicarán una retención del 2.5% sobre los ingresos. Y en el caso del IVA le aplicará el 8%. Es decir, si el IVA es del 16, nos van a descontar la mitad. Como lo mencionamos al inicio, la promesa de no crear nuevos impuestos y que estos no sean más caros se mantiene. El hecho de que ahora nos estén aplicando las retenciones no quiere decir que ahora pagaremos más impuestos o bien que nuestra utilidad será menor. Esto simplemente es un cambio en el flujo de efectivo. Las retenciones funcionan como un candado para asegurar que las empresas paguen sus respectivos impuestos. En este caso, el SAT obliga a las plataformas como Amazon y Mercado Libre a retener inmediatamente en el momento en el que se genera una venta, de tal manera que al vendedor le llegará un ingreso menor. Y estas retenciones será un pago a cuenta de los impuestos correspondientes. Seguramente te estés preguntando cómo va a afectar realmente estas retenciones en tu cálculo de impuestos y cuánto es lo que tú vas a recibir mes a mes. Vamos a ver un caso práctico. Recordemos que las personas morales se dividen en dos regímenes fiscales principales, el régimen general de ley y el régimen simplificado de confianza. Vamos a ver un caso práctico para ambos regímenes fiscales. Primero, el régimen general de ley. Este régimen tiene la característica de que en los pagos provisionales, es decir, en los pagos que se hacen mes a mes, se calcula con base a un coeficiente de utilidad. Si quieres conocer más a detalle cómo se genera el coeficiente de utilidad y cómo se hace este cálculo, te recomiendo que vayas a este video. Para este caso práctico, imaginemos que la empresa tiene ingresos de 1 millón de pesos al mes. Estos ingresos nominales nosotros los vamos a multiplicar por el coeficiente de utilidad, que para el caso práctico será de 0.0529. Entre más bajo sea el coeficiente, quiere decir que nuestro cálculo será menor. La multiplicación nos dará como resultado la utilidad fiscal, en este caso 52.900 pesos. La utilidad fiscal la vamos a multiplicar por la tasa de ISR, que esta será la misma para cualquier empresa. No importa si eres SA, SRL o una SAS, a todos les aplica el 30%. Por lo tanto, se determina un pago provisional de 15.870 pesos. A partir del 2026, el cálculo de una persona moral de régimen general se verá de la manera siguiente. Si bien nosotros llegamos al mismo resultado de los 15.870, aquí será momento de disminuir las retenciones que se hayan generado. Como mencionamos, es del 2.5%.
Por lo tanto, si nosotros multiplicamos el millón de pesos de ingresos por el 2.5%, nos dará una retención de 25,000 pesos. En este caso, para determinar el impuesto por pagar o pago provisional, haremos una resta. Los 15,870 pesos menos los 25,000 pesos de retenciones que se nos aplicaron. En este caso, en lugar de un impuesto por pagar, tenemos un impuesto a favor. Un impuesto a favor de 9,130 pesos. Es muy importante recordar que estos pagos mensuales son provisionales. Si bien nosotros tenemos un saldo a favor, aún hace falta presentar la declaración anual, que se presenta el siguiente año durante los meses de enero a marzo. Estos saldos a favor que nosotros vayamos generando se tomarán a cuenta para los siguientes meses o bien habrá un ajuste en la declaración anual. Si en la declaración anual se determina un saldo a favor, ahí sí podremos pedirlo en devolución. En pagos provisionales simplemente se está tomando a cuenta este saldo para el mes siguiente. En este caso en específico nosotros tuvimos un saldo a favor. No quiere decir que así siempre será el resultado. En gran medida para el régimen general todo será con base al número de ingresos que nosotros obtuvimos y el coeficiente de utilidad que tú obtengas. Ahora veamos un caso práctico con el régimen simplificado de confianza. En este régimen, el cálculo de impuestos se hace con base a tus ingresos y deducciones que hayas tenido mes a mes. Para este ejercicio tomaremos como ingresos el mismo millón de pesos y en cuanto a las deducciones tendremos 800,000. Por lo tanto, nuestra utilidad fiscal será de 200,000 pesos. Si nosotros lo multiplicamos por la misma tasa de ISR, que es el 30%, nos dará como resultado un pago provisional de 60,000 pesos. Ahora veamos cómo será el cálculo a partir del 2026. Si bien nosotros llegamos al mismo resultado de los 60,000 pesos, de igual manera tomaremos en cuenta las retenciones, que se determina de la misma forma. Del millón de pesos lo multiplicamos por el 2.5% y nos da una retención de 25,000. A continuación hacemos una resta. Los 60,000 pesos que tenemos de pago provisional menos los 25,000 pesos de retenciones. De esta manera se genera un impuesto por pagar de 35,000 pesos. Hablando específicamente del régimen de confianza, lo importante son tus ingresos y deducciones que tú tengas en el mes a mes. Aquí no se toma en cuenta ningún coeficiente de tu utilidad. Si por la diferencia entre ingresos y deducciones tuvieras una pérdida, esta se tomará en cuenta al mes siguiente. Y de igual manera se presenta una declaración anual en el mes de enero a marzo del año siguiente. Como te podrás dar cuenta, las retenciones no quiere decir que sea un impuesto más caro porque el impuesto se mantuvo. El ISR sigue siendo del 30%. Aquí lo que cambia es el flujo de efectivo. ¿Qué tanto impuesto tienes a favor o en contra una vez que les aplicamos las retenciones? Sobre todo si eres una empresa que tiene utilidades muy pequeñas o que incluso se encuentra en pérdidas, las retenciones te van a afectar en un flujo de efectivo, ya que en este caso lo que está sucediendo es que te obligan a pagar este 2.5%, que si bien después se toma cuenta de los impuestos que puedas pagar o bien que incluso puedas pedir una devolución, esto afecta directamente a la disposición de dinero que tú tienes mes a mes. Ahora veamos un caso práctico para el siguiente impuesto, que en este caso será el IVA del 16%. El IVA aplica de la misma manera, no importa el régimen que tengas o incluso si eres persona física o persona moral. Para este caso tendremos ingresos de 1 millón de pesos y las mismas deducciones de 800,000. Por los ingresos nosotros tendremos un IVA trasladado de 160,000 pesos. Quiere decir que tú en tu cuenta bancaria habrías cobrado 160,000 pesos. En cuanto a las deducciones tendríamos 800,000 y un IVA acreditable de 128,000. Por lo tanto, tus gastos corresponden a 928,000 pesos. La diferencia del IVA por pagar que tú venías manejando anteriormente es la resta entre los 160,000 pesos y los 128,000 pesos. Por lo tanto, tendríamos un IVA por pagar de 32,000 pesos. ¿Qué va a suceder ahora en el 2026? El cálculo es el mismo. Sin embargo, aplican las retenciones. Tenemos un IVA trasladado de 160,000 pesos y un IVA acreditable de 128,000. Para las retenciones nosotros haremos un cálculo, tomando el IVA trasladado, que son 160,000 pesos, y lo dividiremos entre 2, dando como resultado 80,000 pesos. O bien, sucedería lo mismo que tú multiplicaras el millón de pesos por el 8%. Para determinar el impuesto vamos a hacer una resta del IVA trasladado, los 160,000 pesos, menos el IVA acreditable, 128,000 pesos, menos las retenciones, 80,000 pesos, y nos da un IVA a favor de 48,000. De la misma manera que sucede con el ISR, este IVA a favor se tomará a cuenta del mes siguiente. La diferencia es que aquí son pagos definitivos. En el caso de IVA no hay declaración anual.
Por lo tanto, si tú tienes un saldo a favor, ya sea que lo tomes al mes siguiente o bien que pidas la devolución en el mismo mes. Estos cambios, si bien se publicaron a partir del 7 de noviembre, entran en vigor a partir del 1 de enero del 2026. Si tú eres una persona moral que trabaja con plataformas digitales o bien estás pensando entrar a este mundo de las plataformas, te recomiendo que conozcas a fondo cómo se van a determinar los impuestos, que puedas hacer un ejercicio práctico con el precio de tus productos, de tal manera que puedas determinar tu flujo de efectivo y la utilidad, porque en este caso la utilidad no es lo mismo que tu saldo en bancos. Cuando se empezaron a aplicar las retenciones a personas físicas durante el 2020, muchos dueños de negocio tenían el sentimiento de que su negocio no era negocio, o bien que una vez que les están aplicando las retenciones ya no les quedaba dinero en su cuenta bancaria. Como te podrás dar cuenta, las retenciones no tienen un cálculo complejo, pero sí hay que entender la mecánica del impuesto. A continuación te voy a mencionar algunos puntos importantes que no debes olvidar. Primero, es muy diferente que tú te registres ante el SAT a que te registres en la plataforma. Tú puedes hacer tu registro ante el SAT en cualquier momento. De igual manera, en la plataforma. Pero si tú no registras tu RFC dentro de Amazon, Uber o Mercado Libre, la plataforma te hará una retención distinta a manera de penalización. En este caso te aplicarán un 20% sobre el ISR y el 100% del IVA. Por lo tanto, no es opción no darte de alta. Forzosamente tienes que registrar tu RFC. Punto número 2. Las plataformas tendrán la obligación de emitir la información correspondiente a tus retenciones. En este caso lo harán con base a una constancia, que esta ya es aplicada para las personas físicas. Ahora simplemente la emitirán también para las personas morales, informando cuánto es lo que te retuvieron tanto de ISR como de IVA. El tercer punto a analizar es que en caso de que tu empresa se encuentre en la zona fronteriza, se te aplicará el beneficio del 8% de IVA, pero es muy importante que tú hagas ese registro ante el SAT para que le puedas notificar a la plataforma del mismo beneficio. Siguiente punto, si a tus productos o servicios les aplican una tasa cero o bien tasa exenta, como en el caso de alimentos o medicamentos, es muy importante que se lo notifiques a la plataforma. De lo contrario, te retendrán el 8% de IVA cuando a ti no te corresponde esta retención. Por último, no te vayas a confundir en cuanto a las retenciones de personas físicas con personas morales. Las personas físicas le siguen aplicando las reglas del artículo 113E. En este caso, las retenciones son variables, dependiendo el tipo de plataforma que utilicen. Pero en el caso de personas morales, la retención es general, del 2.5% de ISR, no importa la plataforma que utilices. Espero que este video te haya sido de ayuda. Si tienes dudas de cuáles son las obligaciones que te aplican como persona moral o cómo funcionan los impuestos en tu empresa, déjame ayudarte en una asesoría 1 a 1. Si quieres saber más tips de impuestos y contabilidad, suscríbete sin miedo al SAT.